Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. La Asamblea tiene 30 días para analizar, debatir y aprobar el proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero que envió el Ejecutivo con carácter de urgente para ser aplicado en todo el ámbito económico del país. El documento, que tiene más de 500 artículos, según el presidente Correa, va a potenciar la producción de la riqueza, su distribución, así como su redistribución. El proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa y la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea deberá tramitarlo. Desde el pasado miércoles empezaron a correr los 30 días que tiene el Legislativo para analizar, debatir y aprobar el documento. El nuevo cuerpo legal tiene 516 artículos, 13 disposiciones generales, 37 disposiciones reformatorias y derogatorias, 35 disposiciones transitorias y 3 disposiciones finales. Según el gobierno, el objetivo del código es cambiar aquellas leyes que impulsaron la crisis financiera de 1999. Leyes que se hicieron la larga y triste noche neoliberal cuando la sociedad tenía que estar en función de los bancos. En una de las transitorias del nuevo código se dispone, por ejemplo, la liquidación del Banco Ecuatoriano de la Vivienda en un plazo de 30 días. Se iniciará también la reestructuración del Banco Central y habrá cambios en la Corporación de Seguros de Depósitos y Liquidez. Se dispone también que las instituciones financieras privadas deban desinvertir sus participaciones en acciones en entidades del exterior, consideradas como paraísos fiscales, en el plazo de 1 año. El borrador establece también las reglas para las fusiones, asociaciones, inversión extranjera, solvencia, liquidez, manejo de activos, límites de crédito, entre otras acciones que regirán para las entidades del sistema financiero privado y de la economía popular y solidaria. La regulación del crédito y la moneda son esenciales. Permiten generar crecimiento, permiten generar empleo, evitan crisis bancarias. Por otro lado, para este economista, el código permitiría la intervención estatal sin límite. Esta ley abre puertas muy peligrosas que generan más ineficiencia, más problemas, más incertidumbre, a la larga, en definitiva, menos crecimiento y menos desarrollo. Se tiene previsto que para hoy la Comisión de Régimen Económico se reúna con los representantes de los bancos privados aquí en Guayaquil, mientras que para este viernes la comisión deberá tener listo el primer informe para su debate. Los asambleístas tienen hasta el 25 de julio para rechazar o aprobar el documento. Joana Ramos, 24 horas. A esta hora damos la bienvenida a Beethoven Chica, asambleísta de Alianza País. Gracias por estar con nosotros. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Hay un tema en este código que preocupa y nos gustaría que nos dé su opinión con respecto a la emisión de la moneda. ¿Cómo va a justificarse la emisión de la moneda? Bueno, básicamente, como sabemos, nosotros somos un país dolarizado y el código lo que está garantizando en sí es la dolarización como tal. Por lo tanto, lo únicamente puede hacer el Banco Central del Ecuador es los billetes que están en desuso por su mala utilización o por lo que realmente no tiene ya la posibilidad de seguir circulando, ir cambiando aquellos billetes, pagando el costo, lógicamente, del papel como tal, no el valor prácticamente adquisitivo de la moneda. Hay una facultad de emitir moneda cuando tenemos $1 y también hay una facultad de emitir moneda electrónica, moneda no palpable. Ambos van a tener yo creo que se entendió mal lo que... No, se ha entendido mal mi respuesta. Yo he manifestado que cuando existan billetes que estén, hablemos en palabras morochas, demasiados viejos, que no sirvan para la circulación, simplemente se pueden cambiar de la Reserva Federal Americana, comprar esos billetes y simplemente eso se cambiaría por los nuevos billetes para que sigan en circulación. ¿Y por qué no usar la palabra canjear billetes usados o ya muy viejos y poner la palabra emisión de moneda? Porque es clarísimo, emisión de moneda. No pierde ahí, se emite la moneda. Por supuesto que electrónicamente se pueden hacer transacciones en el país, tal como lo están demostrando los cajeros electrónicos a nivel mundial, tal como lo están demostrando pues, la moneda de los cajeros electrónicos. Las transacciones alguien deposita el dinero y usted lo saca. De una cuenta hacia otra cuenta. Eso son transferencias. En la actualidad. Por eso, son transferencias. El cajero le da el dinero. A través del internet usted hace transferencias. Insisto, con la palabra principal que es la emisión. No, emisión, de ninguna manera, no hay emisión. Lo único que existe... En el código la palabra emisión es, y el artículo 14, el numeral 19.
sé si usted lo Emisión tiene no ahí a la existe. Lo que existe es un reemplazo de billetes para su circulación y su mejor circulación dentro del país, y lo que existe también es la transferencia a través de lo que se ha denominado el dinero electrónico, que es una situación completamente lícita dentro del ámbito monetario financiero en cualquier parte del país o del mundo. Entonces, ¿usted va a proponer que cambien la palabra emisión por canje de billetes? Yo creo que dentro de lo que comience el estudio ya pormenorizado en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, en la cual soy integrante, pues se verán estos pequeños detalles que a lo mejor no están tomados en consideración dentro del contexto de la norma jurídica como tal y dentro de lo que significa la hermenéutica jurídica, el estudio de la palabra como base fundamental y verbos rectores dentro de un mismo artículo. Pero si la comisión no ha podido darse cuenta de esto, del artículo 14, y tienen, ¿qué?, 4 o 5 días. No hemos comenzado todavía el análisis pormenorizado de lo que significa prácticamente el análisis dentro de la comisión especializada de cada uno de los artículos. Estamos en un proceso de socialización recién de la norma que tiene el carácter económico urgente. Asambleísta, ¿cómo van a sociabilizar algo que no conocen todavía? Estamos trabajando en aquello, pero yo quisiera que usted le explique a la gente que votó por usted, que con sus impuestos le paga a todos los asambleístas, son servidores públicos. ¿Cómo van a sociabilizar algo que no lo han estudiado, que no lo han analizado a profundidad? También nos merecemos respeto. Pero usted, es que lo que pasa es que usted es comprendo lo que estoy público, tratando en la Asamblea Nacional, sea quien represento dentro del Estado ecuatoriano, y básicamente bajo esa premisa seguiremos trabajando. No podemos aquí venir a deslegitimar el trabajo de personas que de una u otra manera queremos construir leyes en el país. Entonces cuéntenos cuál es su análisis. No me diga que no ha tenido tiempo del análisis. Claramente que este código de la producción, si usted quiere, este código monetario, financiero, beneficia a la producción en el país por sobre todas las cosas. Y no queremos lo que pasó, por ejemplo, con el feriado bancario de Maguá y todos los aliados y cognados de la bancocracia de este país, que primero lo tenían todo planeado, crearon la AGD en la Constitución del 98 y luego creada la AGD, pues hicieron lo que quisieron, se llevaron el dinero que tuvieron, y ahí tenemos bancocracia de este país catalogada como delincuentes por la justicia ecuatoriana. Entonces, eso no queremos que suceda en el país. Queremos garantías para los usuarios de las finanzas dentro del Estado ecuatoriano. Queremos garantías para que, de hecho, la producción y productividad vaya generándose a través del crédito blando, que tiene que ser una premisa fundamental para el desarrollo del país por parte, de hecho, de todo lo que significa el sistema financiero en el Ecuador. Y queremos también que exista métodos claramente establecidos de políticas públicas en torno a lo que significa las finanzas en el Ecuador a través de la regulación y el control que tiene que determinarlo básicamente las superintendencias y lógicamente la regulación que existe dentro de lo que contiene las facultades de una junta de política monetaria y financiera, tal como lo está regulando el Código Orgánico Monetario y Financiero dentro del Estado ecuatoriano. No es que no sepamos los temas, estamos conociendo los temas, estamos valorando los temas con absoluta responsabilidad para poder inclusive recibir actores protagónicos en la comisión especializada, donde siempre nosotros hemos tenido una constante de recibir a esos actores protagónicos para recibir sus criterios, usted como asambleísta en este gobierno liderado por el partido que usted pertenece, ha tenido más de 7 años la AGD, y creo que no hicieron o no quisieron tener ningún juicio político contra sus administradores. Y le cuento que la Superintendencia de Bancos ya no va a controlar, la que va a controlar es la Junta, según el código. Bien. No, está usted totalmente equivocada. No, yo estoy equivocada porque aquí las he revisado superintendencias. Pero bueno, hay un tema es que yo he estudiado el proyecto y para evitar evitar opiniones. Le leo exactamente el tema. El Banco Ecuatoriano de la Vivienda se liquidará a la fecha de entrada de vigencia. El Banco Ecuatoriano de la Vivienda se liquidará. Las derogatorias de lo que significa este código monetario y financiero. ¿Cómo va a ser reemplazado el Banco Ecuatoriano de la Vivienda? ¿Va a haber algún otro banco rector que pueda manejar todos los proyectos habitacionales para los pobladores, o simplemente desaparece y no va a haber nada que lo sustituya?
Dentro de la ley existe prácticamente lo que significa la especialización, inclusive para la banca. Es decir, si una banca quiere dedicarse a lo que significa el crédito comercial, pues se especifica o se especializará en aquello. Si una banca quiere encargarse a lo que significa el crédito hipotecario para vivienda, pues puede hacerlo. Lógicamente, quien regula el sistema es la Junta, de hecho, Política de Regulación Monetaria y Financiera, y quien controla el sistema prácticamente son las superintendencias, inclusive la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en caso de cooperativas y todas las instituciones que tengan que ver con el sistema de economía popular y solidaria. Finalmente, asambleísta, el IESE también se va a cambiar, dice el proyecto, va a dejar de ser IESE y se va a constituir una nueva dependencia pública que va a administrar las becas. ¿Por qué deshacerse del IESE y sustituirlo? ¿Hay alguna auditoría, alguna evaluación sobre su eficiencia? ¿Por qué destruirlo? Queremos crear banca especializada, queremos mejorar las condiciones inclusive de los préstamos que existan para el usuario, queremos generar producción y productividad, queremos mejorar la capacidad de que las personas que estudien y puedan ser los portavoces o mejorar la ciencia y tecnología en el país también tengan un crédito privilegiado a bajo interés, a largos plazos, que permita lógicamente mejorar la situación de carácter académico y pueda ser un ente capaz de sostener la producción y la productividad en el país. Muchísimas gracias, asambleísta, por estar con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Ahora nos vamos a ir a una pausa. Vamos a continuar este análisis del código con el economista Walter Spurrier. No se vaya, que es en Teleamazonas. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. La Comisión de Régimen Económico y Tributario tendría listo para esta semana el informe para el primer debate en la Asamblea para el proyecto de Código Monetario. Para hablar de este tema nos acompaña Walter Spurrier. Gracias, Walter, por estar con nosotros. Y bueno, empecemos con el primer tema que hicimos con el asambleísta de Alianza País, que forma parte de la comisión que debería tener el estudio listo para este viernes. Y esa primera pregunta que le hicimos fue: ¿cómo así el proyecto del código habla de emisión de moneda? ¿Cómo va a justificar el país la emisión de una moneda? Bueno, el código, vamos a hablar del código, vamos a hablar también en ese contexto de las regulaciones de moneda electrónica que acaban de aprobar las autoridades. Hablan de emitir dinero electrónico convertible a dólares, o sea, es una moneda paralela al dólar, solo que no va a ser físico, sino que va a ser electrónico. ¿Cómo se va a emitir esa moneda? Hubo primero una regulación del directorio del Central y después fue modificada por el gerente del Banco Central. Al principio era que podían emitir, pero no quedaba claro si esa emisión podía estar en contra, con respaldo de papeles del Estado. El gerente del Banco Central dijo que no, que tenía que tener respaldo en dólares. La idea del dinero electrónico es que va a funcionar para niveles populares un poco como las tarjetas de débito para la clase media. Cuando nosotros usamos una tarjeta de débito, estamos pagando con dinero que ya tenemos y el que nos acepta la tarjeta de débito sabe que hay la plata, a diferencia de un cheque que a lo mejor no hay la plata. Con la tarjeta de débito sabe electrónicamente que hay la plata. La idea es que esto va a funcionar con teléfonos celulares para que una persona pueda pagar con dinero que tiene cargado en los celulares, no solo las llamadas, sino otro tipo de servicios. Pero esto sí es un movimiento un poco hacia un porcentaje de convertibilidad, porque se supone que es para operaciones de baja denominación. Es decir, que esto, que lo habíamos analizado ya justo con usted también, esta regulación nueva, es una cosa, pero esta emisión de dinero es otra. Sí, el asambleísta decía que esta emisión se refería al canje de billetes. Más bien es lo contrario. Más bien la idea es hacer esta emisión para que haya menos billetes circulando en la calle. Esa es la opción, lo que se dice, que la gente al manipular el billete lo daña
y que por lo tanto el país, el Banco Central en este caso, incurre en gastos de 30 millones de dólares al año por el cambio de los billetes deteriorados por billetes nuevos. Entonces, más bien, no, la emisión es dinero que crea el Estado, que tiene un valor equivalente al dólar, convertible al dólar. Por lo tanto, habrán agentes económicos, quiero decir personas, empresas e instituciones, que tendrán dinero en sus cuentas de los bancos y tendrán dinero electrónico en cuentas en el Banco Central. Otra cosa que también llama la atención, pareciera que es un control político cambiario. Quiere el Estado de una manera muchísimo más agresiva controlar. Y hay un artículo que es el 139, que se llama compra y venta de divisas. Dice, la Junta de Políticas y Regulación Monetaria y Financiera regulará la compra y venta de divisas y determinará los casos en que la venta de divisas sea obligatoria para el Banco Central. Las demás transacciones cambiarias podrán realizarse en el mercado libre. El ente rector de las finanzas públicas entregará al central la programación de transferir al exterior del presupuesto general del Estado. Y por el otro lado, no recuerdo aquí en este momento del artículo, es la obligación que tendrían los bancos privados de traer sus excedentes en el caso que estuvieran afuera. ¿Es así? Sí, son dos cosas. Lo de compraventa de divisas, francamente, María Josefa, yo no lo entiendo muy bien, porque tenemos el dólar, entonces no se trata de transar con otra divisa. No se trata de hablar de dólares a euros, porque eso es una cuestión muy secundaria, ¿no? Aquí diera la impresión que podría haber un esquema para controlar los pagos al exterior, de que va a haber una programación de cuántos pagos se puedan hacer al exterior en función de la cuenta corriente de la balanza de pagos, o sea, de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, y que por lo tanto habrán operaciones que tendrán que ser aprobadas por el Banco Central, lo cual nos acerca un poco, o nos acercaría un poco, porque realmente estamos hablando de un texto de una ley, no vemos cómo va a funcionar exactamente, pero da la impresión que da cabida a que se monte un sistema parecido al venezolano del Cadivi, o sea, para que rija, regule, ponga trabas o ponga las pautas de cómo se pueden hacer pagos al exterior. Complicado. Y no, realmente me sorprende su respuesta, porque sí, ha sido mucho más complicado de lo que hemos creído. Pero en la primera parte, el cambio de las divisas en un estado dolarizado significa que pudiera ser eventualmente el camino ya de tener otra moneda real en el camino, de ir saliendo del dólar. ¿Este código permitiría al Ecuador salir del dólar a lento o más o menos lento o a un rápido proceso, o no definitivamente? Bueno, el asunto es que esta moneda electrónica va a ser solo electrónica, o sea, a diferencia de la convertibilidad en Argentina, en que había un peso argentino que valía igual que el dólar. Entonces, en aquel entonces uno iba a la Argentina y pagaba con pesos o pagaba con dólares y daba lo mismo, tenía el mismo valor. Aquí también se va a poder pagar con moneda electrónica o con dólar, tendría el mismo valor, aunque el mecanismo como está armado ahora es solamente para transacciones muy pequeñas y es algo muy marginal. Es un mecanismo que se lo entiende porque donde es más común, donde es más fuerte es en Kenia. En Kenia, aunque es decir, el único país en que lo maneja el Estado, normalmente lo manejan empresas privadas. En Kenia es muy fuerte porque es la manera como personas que viven en áreas apartadas de la infraestructura moderna pueden recibir los pagos, pueden recibir las remesas de sus parientes en el exterior. O sea, supongamos que quienes principales usuarios que serían de esa manera electrónica en principio sería gente que vive en el sur del Chimborazo, en el Cañar, que puede recibir las transferencias vía telefónica y cargarlas en su celular y poder hacer los pagos. Pero esta otra parte de la legislación diera a entender que ese mecanismo pudiese ampliarse, aunque eso no es lo que está en las regulaciones del central, pudiese ampliarse a otras actividades, sino eso de compra-venta de divisas realmente no llego a entender cabalmente hasta dónde nos puede llevar.
El Banco Ecuatoriano de la Vivienda se liquidará, el Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos y Becas se cambiará. ¿Por qué? Bueno, yo supongo que lo que están haciendo es, en caso del Banco de la Vivienda, hacer que sea una ventanilla al Banco Fomento, o sea, quizás consolidando las actividades, a lo mejor otros entes del Estado van a poder dar las facilidades del IES y por lo tanto estar en más sectores del país, porque son más agencias bancarias. En realidad, eso es parte del criterio de unificar todo el manejo financiero en manos de un representante del presidente acompañado en las decisiones por los ministros o sus representantes permanentes. Ya no va a haber directorio del central, ya no va a haber, digamos, junta bancaria, ya no va a haber la comisión de valores, o sea, todo va a ser un ente que va a tomar todas estas decisiones y que va a controlar valores, seguros, banca, etcétera, etcétera. Y dentro de eso, entonces, se eliminan ciertas entidades que se considera que sus actividades las pueden absorber otros entes del Estado. El Ecuador está atravesando una economía con tal características que no le ha tocado otro camino que concentrar el manejo económico en una sola persona. No, yo no creo que es así. Yo pienso que esta es una reacción extrema a la visión de que en los años 90 la banca pudo actuar prácticamente sin controles, que los gerentes de los grandes bancos eran mini presidentes de la República, por decirlo así, en el cual tomaban decisiones sobre las cuales las autoridades tenían poca capacidad de control. Y la idea es que cuando vino la crisis fiscal por la caída del precio del petróleo, esos bancos, ante esa contracción de la economía, no tuvieron capacidad de reacción y los bancos que actuaron así quebraron. Los bancos que no actuaron así no quebraron, son los que han subsistido. Entonces esto hace un giro de 180 grados y la idea es de que toda la gestión financiera la va a controlar el Estado, el presidente, a través de su representante. O sea que las decisiones de qué se hace con el dinero de los depositantes ya no va a estar en manos de los bancos, sino del gobierno. Y con la salvedad que si bien las decisiones las va a tomar el gobierno, en caso que esas decisiones tengan malos resultados, quienes tienen la responsabilidad son los banqueros, los dueños de los bancos, porque así establece la ley. Dice, pues vamos a decirle a usted lo que tiene que hacer, pero si va mal con eso, usted paga, no yo. Entonces, en ese sentido, es para el Estado una solución más atractiva de lo que sería una estatización, porque en la estatización, si la banca fuese estatal, o sea, por ejemplo, el Estado. Si mañana un banco del Estado quiebra, el Estado paga. Aquí no, pues aquí si un banco privado quiebra, pagan los dueños. O sea, dicho de otra manera, la persona que tiene su platita en la mano y está oyendo las ofertas de los bancos, le convocó, le produjo más confianza a un determinado banco, deposita su plata porque cree y confía en ese banco, ya ese banco no le va a responder si algo pasa. Perdón, el Estado no le va a responder al depositante, pero sí le va a obligar al Estado, sí le va a obligar al banco a hacer con la plata de ese depositante lo que el Estado quiera. Así es, incluso los depósitos que va a tener, que tiene la banca en el Banco Central como liquidez, porque los bancos tienen que tener un colchón de liquidez porque la actitud de los depositantes cambia con el tiempo. A veces los depositantes quieren sacar su plata y entonces el banco tiene que responder. No puede decir, oiga, a mí me van a pagar este préstamo el próximo mes, ahí le devuelvo su plata, ¿no? Entonces tiene que tener ese colchón de liquidez. Ahora esto autoriza a este ente a usar ese dinero, y el Banco Central lo puede utilizar para hacer operaciones de redescuentos, o sea, puede hacer préstamos con ese dinero. Entonces, el resultado es que los bancos, temerosos ante esta situación, cada vez más van a tener que tratar de restringir el crédito porque tienen que tener más liquidez porque le están usando su liquidez. Pero por otra parte, la ley también establece que el gobierno les va a decir a los bancos a qué sectores y en qué condiciones tienen que prestar el dinero. Entonces, en ese sentido, los bancos, la principal preocupación que debe tener el sistema financiero hoy es su liquidez. Cada banco, es decir, es
cuánto tengo de colchón de liquidez, cuánto me han dejado de colchón de liquidez para atender las fluctuaciones normales en el negocio, porque se dan ocasiones que de pronto por algún rumor, alguna cosa, la gente va a sacar dinero de un banco y cuando ve que el banco responde, la gente se tranquiliza y dice, no, vuelvo a poner mi dinero en el banco si ha sido solvente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay más peligros que beneficios de esta ley y me parece que es excesivamente exagerada en cuanto al control estatal. Entiendo que haya una resaca de lo que sucedió en los 90, pero aquí nos estamos yendo al otro extremo. ¿Qué pasó entonces, por ejemplo, con el Banco Territorial? Creo que era Territorial, ¿no? Y sobre las liquidaciones, el superintendente de bancos debería controlar las cosas, aparentemente, de lo que, con la ley que tenemos vigente, el Estado ha podido salir al camino, no ha ocasionado ningún nerviosismo, ha respondido la superintendencia de bancos con sus controles. No pareciera necesario entonces mayor control. Sí, ¿Cuál es el propósito? O sea, desde que los mayores controles de la banca comenzaron inmediatamente después de la crisis bancaria. Y con el gobierno de Rafael Correa se han fortalecido, se ha incrementado el control sobre la banca. Y dirá la impresión que a estas alturas los controles son más que suficientes. Y esto ya lleva a controles excesivos. En parte, la idea del gobierno es decir, bueno, yo quiero llevar la economía por acá. Entonces, si yo quiero llevar la economía por este sitio, yo quiero poder hacer que el crédito para esas actividades esté allí. Y yo quiero que la liquidez de los bancos esté metido allá. Y que el motivo de las decisiones que se hagan sobre el dinero no estén en base a la rentabilidad de los dueños del capital, en este caso los depositantes y los accionistas de los bancos, sino en función de las necesidades sociales del gobierno. Entonces se concentran todas las decisiones y desde el punto de vista del gobierno esa es la virtualidad de la ley. Va a tener mayor capacidad de decir por dónde van a ir las cosas. Es decir, que con esto el Ejecutivo va a tener el control sobre el dinero de los ecuatorianos para apostar e invertir en un camino que él cree que es el mejor para el desarrollo del Ecuador. Ese es el objetivo de la ley, esas son las herramientas que da la ley. No sabemos exactamente cómo se va a aplicar esto una vez que esté vigente, o sea, cuán agresivo en este sentido, cuán prudente, eso habrá que ver, pero la ley lleva a eso y ese es el objetivo. Y de hecho, desde meses atrás, desde años atrás en realidad, el presidente viene anunciando que quería una ley en este sentido y esta ley viene a recoger todo lo que ha hecho en estos 7 años y repotenciarlo y ponerlo todo en un instrumento legal que le da absoluto control sobre el sector financiero, de seguros y de valores. Gisela, amigos, muy buenos días. Aquí en los desayunos de 24 horas. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por acompañarnos en los desayunos de 24 horas. Quédese en Teleamazonas.